Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que podamos de esta manera virtual encontrarnos nuevamente. Nosotros aquí, vos en tu casa. La idea es que te pongas cómodo, que te relajes allí en familia, con tus hijos. Busca el mate. La idea es que estemos relajados, porque aún a la distancia podemos estar unidos. Y la verdad que queremos decirte que estamos felices de cumplir 70 años de la obra de Dios aquí en San Francisco. Y por eso queremos compartir esta alegría con vos y que te unas con nosotros. Esta noche tenemos pensado compartir con vos sorpresas en todo este fin de semana, en todas estas series de reuniones. Van a compartir hermanos de otros lados la palabra. Por eso te animamos que nos acompañes. Pero ahora, ¿qué te parece si oramos juntos? Qué bueno sería que unas tu corazón al mío, clamando a Dios para que Él derrame su bendición a través de su palabra. ¿Oramos? Bendito Dios, gracias. Gracias por este tiempo especial. Pero sabemos que es un tiempo donde tú vas a seguir hablando a través de tu palabra, que es eterna. Porque tú eres Dios de los cielos, Dios de los siglos. Padre, tu pueblo necesita oír la voz de Dios. Estamos dispuestos a escuchar tu clamor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Sabes? Te decía que hay sorpresas. Claro que sí, seguimos con las sorpresas en este cumpleaños y vamos con los saludos. Ahí escuchamos saludos de hermanos que nos aman y quieren compartir con nosotros este tiempo especial. Escribe Moisés en su oración en el Salmo 90, versículo 12: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aunque la situación imperante en el mundo no nos permite compartir esta alegría de un nuevo aniversario, los 70 años del local propio en calle Jerónimo del Barco 927, allá por el año 1950. Pero no importa, lo hacemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, con la misma alegría del Espíritu que nos une como un solo cuerpo. Nos unimos a la alegría de ustedes y al aniversario que ustedes puedan celebrar desde el lugar en que se encuentren. Ruego al Señor que nos dé toda la sabiduría para poder de esta manera contar nuestros días, nuestros aniversarios, con la sabiduría que Él puede transmitirnos. Personalmente estoy muy feliz de ver crecer la iglesia y no hay duda que es el resultado del trabajo personal y colectivo de cada uno y de todo el grupo de la iglesia en ese lugar. Es el resultado también que llevan aparte los hermanos en visitas personales y en trabajos también colectivos. Y además, como el Señor obra maravillosamente en cada hermano para desarrollar sus dones espirituales que Él puso en la iglesia. Ayer eran niños de la escuela dominical, hoy son predicadores y enseñadores de la palabra. Y esto me trae mucha, pero mucha satisfacción y mucha alegría. Sabiendo, dice el apóstol Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, y todo lo que podamos hacer que sea para la gloria de Él. Hermanos, Maranata, el Señor viene pronto. Hola queridos hermanos, hermanas, amada iglesia. La verdad que es una gran alegría poder estar con ustedes compartiendo esta celebración, aunque sea unos minutitos, un ratito. 70 años, hermanos. Qué lindo. Automáticamente la mente me lleva a un viaje por el pasado, donde trae recuerdos, trae imágenes, trae momentos, historia. Y realmente
parte de esa historia, hermano, la hemos compartido. Y créanme que nunca me voy a olvidar de ustedes, hermanos, de la iglesia de Jerónimo del Barco. Nunca voy a olvidar que en esa iglesia, en esa historia, dentro de esos 70 años, mi familia no solamente conoció de Dios, sino que conoció a Dios y al Señor Jesucristo como su Salvador. Los amamos mucho. 70 años y nuevos desafíos. Hermanos, realmente les deseo feliz aniversario, y quiero terminar con estas palabras. Jehová los bendiga, Jehová los guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Un abrazo grande, un abrazo grande. Hola, amada iglesia, queremos mandarle un saludo a la distancia por el motivo del aniversario de este año. Sabemos que es una situación anormal, sabemos que por cuestiones del coronavirus no se van a poder juntar. Aquí estamos un poco igual, pero queremos mandarle nuestros saludos, que sepan que estamos bien, gracias a Dios. Estamos siendo instruidos con la palabra de Dios, estamos estudiando y aprendiendo cada vez más de ella. Como ven, nuestros amados hijos también están creciendo bien. ¿Estás bien tú? Sí, mándale un saludo a toda la iglesia. Queremos mandarle muchos, pero muchos cariños, y realmente nos gusta también que nos escriban como lo han estado haciendo y poder compartirle un poco más de lo que es nuestra vida aquí en España, pero queremos recordarles realmente de que Dios es bueno en cada momento, a pesar de las situaciones, más en la situación que estamos pasando, y saber que Dios tiene un propósito, y muchas veces, aunque no lo entendamos, debemos confiar en Él, y sabemos que no es fácil esta situación, pero queremos mandarle un fuerte abrazo, animarlos a que realmente sigan adelante y que estén totalmente unidos como podamos con la tecnología hoy en día. Un abrazo enorme y un saludo desde aquí, desde España. Adiós. Qué bien que nos hace, ¿verdad?, escuchar saludos de hermanos que hacía muchos años que no veíamos, pero a través de esta tecnología lo podemos tener cerquita. Así que muchas gracias por estos saludos que nos han dejado. Pero ahora, ¿qué te parece si cantamos juntos? Qué bueno es cuando el pueblo de Dios se une a alabar a Dios. Y aunque estamos distantes, podemos hacerlo en nuestras casas. Te invito a que cantemos una hermosa canción que es El Dios que adoramos. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia.
solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Este Dios te adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Luego de alabar junto a nuestro Dios con esta bellísima canción, ¿qué te parece si allí donde estás tomás tu Biblia, un lápiz, un papel y tomamos notas? Porque ahí nos comparte la reflexión en esta noche nuestro hermano Fabián Lourens. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Queridos hermanos, allí de la iglesia en calle Jerónimo del Barco, en San Francisco, Córdoba. Es para mí un gusto poder estar con ustedes compartiendo este tiempo de aniversario, estos días especiales donde celebran la misericordia de Dios una vez más en su vida y en la obra en esta ciudad. Mi nombre es Fabián Lourenzo, soy misionero en Viedma y junto con mi esposa y dos de nuestras hijas aún estamos aquí en Viedma sirviendo al Señor a tiempo completo. Y bueno, como les decía, es para mí un privilegio poder tomar unos minutos y compartir algo de lo que Dios puso en mi corazón para ser de bendición a sus vidas, también como lo fue la meditación de este pasaje para la mía. Me gustaría en esta hora poder estar hablando acerca de algo que debe caracterizar nuestra vida cristiana. Esta característica tiene que ver con la fe, y me gustaría hablar de la integridad de la fe. Cuando nos referimos a la palabra íntegro, nos referimos a algo completo, a algo entero. Entonces, cuando lo aplicamos al área de la fe, podemos decir que es una fe aplicada a todos los sectores de nuestra vida, a todo lo que tiene que ver con nuestro desenvolvimiento diario, ya sea en lo eclesiástico, ya sea en el ministerio individual, ya sea en la escuela, en la uni, en el trabajo, en la familia, en el barrio, en todo lugar. Nuestra vida debe estar signada, debe estar caracterizada por una fe viva, por una fe verdadera. Pensaba en el Antiguo Testamento que la palabra fe de forma literal aparece tan solo 3 veces. En forma literal, pero aparece muchas más veces la palabra fe en otras aplicaciones, como por ejemplo que en la palabra creer, en la palabra confiar y también en cuanto a muchas veces referencia a tener esperanza. Por ejemplo, en el Salmo 26.1 dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Allí vemos el salmista, ¿no?, como tantas otras veces, haciendo referencia a una fe viva, a una fe que signaba, que conducía todo su andar, toda su vida. En el Nuevo Testamento la palabra fe ocupa ahora sí un lugar relevante, un lugar prominente. Aparece allí un sustantivo en griego que es el sustantivo pistis, que significa creer confiadamente. Y se repite esta raíz en muchas veces, en muchas oportunidades, en muchos pasajes de la Escritura, y lo podemos encontrar. Yo llegué a contabilizar 307 veces. Creo que debe haber todavía, si miramos más detenidamente, muchas más. Ahora, ¿por qué esta insistencia en el tema de la fe? Justamente por esto que decía al principio, porque en la fe tiene razón toda la vida cristiana. Nuestra vida cristiana depende absolutamente del grado de fe, del grado de confianza, de este ejercicio vivo que nosotros podemos hacer para referirnos, para dirigirnos a nuestro Dios. Por ejemplo, allí en Gálatas 3:26 dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús. Es decir, una relación padre-hijo solamente es posible vivenciarla y profundizarla cada día basándonos en la fe, profundizando, ejercitándonos en nuestra fe. Ahora, la fe impregna o debería impregnar todas las áreas de nuestra vida, a partir de aquella obra redentora, por medio de nuestra fe depositada en la obra de Cristo, como una cascada comienza a impregnar todo en nuestra vida. Nos lleva a superar nuestro pasado, nos lleva a enfrentar y a mejorar nuestro presente y nos entusiasmamos con el futuro. Hay un pasaje que a mí me encanta, allí en Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Qué desafío, vivir por fe. ¿Cuántos hombres y mujeres justos encontramos en la palabra de Dios que por fe pudieron llevar adelante los proyectos, aunque no vieron consumada la obra de sus manos o aquello para lo cual Dios les había llamado? Ellos pudieron animarse todos los días, pensando en que Dios les estaba usando, pensando en que eran parte de algo grande, de algo sumamente extraordinario. La definición de fe y de estos héroes la encontramos allí en Hebreos capítulo 11 y en el versículo 1. Me gusta la versión 1909 de la Reina Valera, que dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y en este pasaje justamente reside la importancia entonces de la integridad de la fe. Todas las áreas de nuestras vidas bajo la órbita, empapadas de fe. Si observamos el capítulo 11 y comenzamos a leer aquella famosa galería de hombres y mujeres de fe, héroes de la fe, podemos ver que este era el combustible que los mantenía vivos y los mantenía encendidos y los apasionaba para seguir adelante con aquello que no veían, pero que por fe estaban acariciando. Ahora, queridos, en la vida personal y en la vida de la iglesia es vital tener y experimentar este grado de fe. Por ejemplo, el grado de fe que experimentó Moisés, allí en el capítulo 11 y en el versículo 27 también de Hebreos, dice que por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe te sostiene. La fe nos lleva adelante. La fe es algo vital, sumamente vital para que sigamos caminando y avanzando, tomados de la mano de nuestro Señor. Entonces pensaba en que la fe nos sostiene mirando al Señor, como lo hizo con Moisés. No importan los tiempos o circunstancias. ¿Saben una cosa? En este tiempo tan difícil que estamos atravesando, ¿no? Tiempos de cuarentena, tiempos de encierro, tiempos de dejar de vernos, tiempos donde hemos dejado de abrazarnos. Pensaba en que, ¿qué es lo que nos sostiene? La mirada puesta en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces no importan los tiempos o circunstancias que estemos atravesando. Por fe estamos tomados de la mano de nuestro Señor. Y esto me lleva a pensar allí también en David, en el Salmo 23, cuando él llega a aquel versículo tan tremendo y tan profundo, ¿no? Dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista no pide ser librado de aquel valle. Sabe que tendrá que atravesar el valle. No pregunta cuánto tiempo, no pregunta cuán extenso será el valle, ni cuán profusa será aquella oscuridad. Pero está confiado en una sola cosa, en que Él estará, en que Dios estará caminando también a su lado. Pensaba en que quizás por esto de la integridad de la fe, o por la falta de fe en muchas áreas de nuestras vidas, muchos creyentes en iglesias estén paralizados. Saben, hasta antes de la cuarentena muchas iglesias venían como diezmando también sus actividades. Saben, no se ve ya el fervor en la congregación. El entusiasmo con la obra, por ejemplo, aquí somos una iglesia muy evangelista y no vemos esa pasión por la obra, por aquello tan importante y tan principal que el Señor nos dejó establecido, esto de serle testigos, de contarles a otros acerca de la obra de Cristo. Veníamos ya como medios diezmados, estaba faltando el entusiasmo, incluso se nota muchas veces en la falta de apego a la palabra, y ni hablar del temor, ¿no? Del respeto a lo que Dios es, si no respetamos lo que Él dice.
Ahora, queridos, entonces es tremendamente importante que entendamos lo urgente que es estar empapados de una fe viva, de una fe verdadera. Había un himno muy antiguo, yo recuerdo, se cantaba en mi iglesia, recuerdo todavía muy vívidamente a mi abuela y a mi abuelo cantándolo, cuando dice: levántate, iglesia, sacude el sopor, que viene en las nubes tu esposo y Señor. Y fíjense la segunda frase, qué descriptiva, si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea en todos el despertador, una fe que se despierte. Allí en Primera de Samuel, en el capítulo 17, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero ¿saben una cosa? Podemos ver la vida de David, la vida de aquel joven que fue hasta donde estaba el ejército de Dios por enfrentar a los filisteos. Capítulo 17, allí entre el 31 y el 47, podemos ver esta historia de cómo Dios se entregó en manos de David no solamente a aquel gigante, sino a todo el ejército filisteo, ¿no? Que intentó retroceder, pero el ejército de Dios lo comenzó a perseguir y sus cadáveres regaron en aquel día el desierto. Pero pensaba, y cuando leemos esos pasajes, vemos a David esforzado y un hombre que, a pesar de las circunstancias que le rodeaban, tuvo fe. Y el primer punto, rápidamente me gustaría hablar de esto, ¿no? Fe a pesar de las circunstancias. Fe a pesar de las circunstancias. No sé cuáles sean las circunstancias que te rodean. Lo que sí sabemos que las circunstancias que rodeaban a Israel en ese momento eran terribles. Todo estaba en contra. Israel en ese momento era un pueblo cansado, era un pueblo desanimado, era un pueblo que tenía un rey, que era Saúl, el cual había sido reprobado delante de Dios. Era un rey que había comprometido la causa, era un rey que se había corrompido. Y ahora además este rey mostraba cobardía. Era un hombre de alrededor de 2 metros, entrenado para la guerra, fuerte. Sin embargo, tenía miedo. ¿Saben por qué? El miedo lo experimentaba justamente porque Saúl sabía que la presencia de Dios ya no estaba con él. Saúl había comprometido su liderazgo y el pueblo ahora lo sabía. Por eso el contagio, el desánimo, es algo que se contagia, es algo que se propaga por sobre todo el ejército. Estaban rodeados de enemigos, estaban atemorizados, intimidados ahora por un tremendo gigante que era como la peor de sus pesadillas. Ahora pensaba que todos muchas veces, al igual que en este pasaje, nosotros también experimentamos muchas veces el asedio del enemigo, el asedio de las circunstancias, el asedio de las preocupaciones, el asedio de los problemas. Vienen constantemente gigantes a nuestras vidas y cada vez, alimentados por nuestro temor y por nuestra falta de fe en el Señor y por mirar hacia otro lado, estos gigantes comienzan a crecer, se hacen cada vez más grandes. Cuestionamos nuestros principios, somos confrontados y somos desafiados todo el tiempo. Estamos bajo un ataque sistemático. El príncipe de este siglo cuidadosamente diseña estrategias para socavarnos, para debilitarnos y para hacernos daño. Pero recordad que este primer punto significa fe a pesar de la circunstancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quizás hacer lo que hizo David. David recordó algunos principios que él ya venía aprendiendo desde su infancia, desde cuando estaba allí cuidando las ovejas de su padre en el desierto. Y él se refiere allí en el versículo 32 y 37 de este capítulo 17 y le dice a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, refiriéndose al gigante. Tu siervo irá y peleará. Y añade David en el versículo 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Querido, repasar, poner en mente, hacer memoria de los principios, hacer memoria de lo que el Señor es, pero no lo podemos hacer sin la mirada atenta de la fe. En segundo lugar, la fe a pesar de la crítica. Fe a pesar de la crítica. Y muchas veces nos referimos a la crítica como la crítica destructiva. Frente a las amenazas, allí estaba el paladín amenazando
criticándolo, vos sos poca cosa. Pero no solamente fue eso, sino que antes de eso el ejército se rió de él cuando intentó caminar con la armadura de Saúl. Sus hermanos lo criticaron porque había venido y pensaron, ¿qué? ¿Venís a espiarnos acaso? ¿Y con quién dejaste las ovejas de nuestro padre? ¿No? Fe a pesar de la crítica. David quería ir al frente, David quería luchar defendiendo los principios de Dios y recibió a cambio, ¿qué? Crítica de parte de sus hermanos, en primer lugar. Muchas veces la crítica puede venir de parte de nuestra propia familia, de nuestro seno más íntimo, ¿verdad? Recibió crítica de parte de Saúl. Allí en el versículo 33, Saúl directamente le dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo. David enfrentaba entonces la recriminación, la crítica de la familia, la burla del pueblo y el desprecio del rey. Vos no vas a poder, vos sos poca cosa. Queridos, la crítica nos puede herir. La crítica puede desanimarte. La crítica puede paralizarte. La crítica puede detener el plan de Dios para tu vida. La crítica del enemigo se hace cada vez más fuerte porque se mete en nuestra cabeza y comienza allí a trabajar y a buscar en nuestras debilidades dónde aferrarse para esgrimir argumentos que vayan en contra de lo que nosotros tenemos que ser y de lo que nosotros tenemos que hacer, que es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La crítica viene a resfregarnos nuestras debilidades, pero la crítica no desalienta a David. David quizás recuerda un principio como nosotros podemos recordar en este momento. Allí en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 está hablando Pablo, pero fíjense lo que dice las palabras de este tremendo apóstol que también padeció crítica, también padeció circunstancias tremendas. Dice, me ha dicho, él sabía y sentía de parte de Dios, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Querido, todos los hombres y mujeres de fe, todos han sufrido crítica. Sin embargo, ellos una y otra vez se reenfocaron, pusieron su mirada y su corazón en dirección a aquel que les dice, no temas, yo estoy contigo. Un refuerzo, un trabajar todos los días en una fe integral, todas las áreas de nuestra vida. Pero en tercer y último lugar, no solamente fe a pesar de las circunstancias, no solamente fe a pesar de la crítica, sino ahora también fe a pesar del clamor del gigante. Allí en el versículo 42 y 43 de este capítulo de 1 Samuel 17, vemos cómo dice que el filisteo, Goliat, le tuvo en poco al muchacho, a David. Y le dijo no solamente lo que él era, que era pequeñito y lo desestimó y le tiró un montón de improperios, sino que además le dijo, maldijo a David por sus dioses. Se metió ya con Dios, ya se metió con Dios, con aquello que era la fuerza, que era lo que hacía palpitar el corazón de David. A veces yo me imagino qué hubiera pasado, ¿verdad? Si David en ese momento se hubiera permitido que le amedrentase toda aquella escena y las palabras fuertes que le profería aquel gigante. Quizás me imagino un muchacho ahora paralizado, hubiese sido una presa fácil, una víctima tremenda, como todos esperaban atrás de él, que fuera en manos de aquel gigante. Pero ¿saben una cosa? David los decepcionó a todos. David los decepcionó a todos, aunque todas las apuestas estaban en contra de David. David fue por más, redobló la apuesta y demostró que ninguno de ellos que tenía enfrente era digno de meterse con su Dios. Él reafirmó y puso allí, sacó los pergaminos de su fe y dijo, hoy Jehová te ha de entregar en mis manos. Y comienza a decirle todo lo que iba a hacer. Y te voy a matar, y te voy a cortar la cabeza, y vamos a perseguir al ejército, y los vamos a matar hasta que no quede ninguno. Fe a pesar del clamor del gigante. Él ya veía, Dios se había puesto en su mente y en su corazón todo lo que iba a suceder. Quizás allí es donde él recibe aquella puntería excepcional que tan solo con la primera piedra que toma logra noquear a aquel gigante,
para después hacer todo lo que ya le había dicho que iba a hacer con su cuerpo. Querido, necesitamos reenfocar nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. Necesitamos clamar por fe. No permitas que el clamor de los gigantes, el clamor de los temores, el clamor de las circunstancias, el clamor del desánimo, el clamor de la enfermedad, el clamor de la falta de trabajo, el clamor del no sabemos cuándo ni cómo saldremos de toda esta situación, el clamor de no sabemos cómo será la iglesia de aquí en más, cómo hemos de desenvolvernos. No permitas que nada te amedrente o te desenfoque de aquel que nos ha llamado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como decía en el Salmo 23, es aquel que camina a nuestro lado. Es aquel que dice, vamos, yo te ayudo. Es aquel que una y otra vez nos afirma sobre nuestras rodillas y nos hace vivir confiados. Termino con este consejo de Efesios capítulo 6, allí entre el versículo 10 y el versículo 13, donde habla de la armadura del creyente. Dice, estad firmes. Queridos, estad firmes. Y hay una salutación final con la que me gustaría despedirme. Es la que utiliza Epafras allí en Colosenses 4:12. Al final del versículo dice, para que estén firmes. Pero presten atención a esto. Perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Firmes, perfectos y completos a pesar de las circunstancias. Querida iglesia, firmes, perfectos y completos a pesar de las críticas. Y queridos, firmes, perfectos y completos a pesar del clamor de los gigantes, de los eventos, de las circunstancias. No importa, nosotros sabemos en quién hemos creído. Que el Señor les bendiga, que el Señor te bendiga y que pronto podamos dejar todo esto que estamos pasando habiendo aprendido cosas nuevas para enfrentar el futuro que se nos viene. Y la clave de todo, querido, es estar firmes, perfectos y completos. Toda nuestra vida empapada, sumergida en la fe, en la obra y en la persona de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, gracias por este tiempo, oramos por ustedes, muy feliz aniversario y pronto, si Dios lo permite, podremos volver a abrazarnos. Luego de escuchar el mensaje de Dios, que anhelamos realmente que haya sido de bendición para tu vida, te animamos a que nos acompañes en los encuentros de mañana y todo el fin de semana. Y ahora queremos cerrar este momento orando a nuestro Dios. Oramos. Padre, gracias por lo que haces por nosotros. Gracias por tu palabra, Dios. Ella es viva, es eficaz, transforma nuestra vida. Y qué bueno es tener este tiempo de reflexión, que tú puedas transformar nuestro corazón y bendecir a tu pueblo, a tu iglesia, porque lo necesitamos. Queremos orar en el nombre de Jesús.